Voy a proteger. Bueno, ¿arranco? Sí, arranca. Bueno, hola, buen día a todos. Mi nombre es Carla Tizot, mi compañero es Cristian Mercado. Nosotros somos recién en segundo año del Instituto de Investigaciones Médicas. Les vamos a dar el Bien, a modo introductorio se sabe que el pH de la sangre arterial se estabiliza entre 7,35 y 7,45, en modo indirecto a través de la concentración de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Este rango estrecho se mantiene gracias a un equilibrio entre el aporte y la eliminación y gracias a la amortiguación por parte del organismo, ya sea a través de una amortiguación renal, plasmática o respiratoria que posteriormente explicaremos. Cuando este equilibrio se rompe, por ejemplo, por alguna alteración metabólico-respiratoria, se produce lo que se conoce como trastorno o disturbio del equilibrio ácido-base. Un paciente que presenta acidemia tiene un pH en sangre arterial inferior a 7,35 y la misma se puede generar por una causa metabólica o respiratoria. Si la causa es metabólica, se da por un descenso en la concentración de bicarbonato en sangre arterial, mientras que si la causa es respiratoria, se produce por un aumento de la presión de dióxido de carbono en sangre. Como mencioné, el organismo trata de compensar esta acidosis. Si la misma es metabólica y aguda, el principal mecanismo para la compensación es el respiratorio. Se activan quimiorreceptores aórticos, carotídeos y del centro del cerebro que regulan la respiración. Se puede calcular la presión de dióxido de carbono que se espera en estos pacientes a través de la concentración de bicarbonato, sumándole 8 y multiplicándola por 1,5 con un rango de más o menos 2. Si este valor es diferente a la presión de dióxido de carbono que presenta el paciente, podemos estar frente a una acidosis metabólica, pero también un disturbio respiratorio. Si la acidosis metabólica es de tipo crónica, la compensación respiratoria suele no ser suficiente y participa el hueso a través de la disolución del mismo para proveer fosfatos y carbonatos para la unión al protón. Por otro lado, si la acidosis es de tipo respiratoria, si la misma es aguda, el principal mecanismo para la compensación es el plasmático. El protón se va a unir al bicarbonato generando ácido carbónico y también se va a producir la compensación a través de la unión del protón a hemoglobina y proteínas. Se espera que el bicarbonato aumente 1 miliequivalente litro por cada 10 milímetros de mercurio, que aumenta la presión de dióxido de carbono. Si la acidosis es de tipo crónica, también la compensación plasmática no es suficiente y se pone en marcha la compensación renal. El riñón lo que hace es trata de reabsorber bicarbonato, generar bicarbonato de nuevo y secretar el protón. Se espera que el bicarbonato aumente 3 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio, que aumenta la presión de dióxido de carbono. Bien, las acidosis metabólicas se pueden clasificar de acuerdo al anión GAP en formas hiperclorémicas o en formas con anión GAP aumentado. Para recordar, el anión GAP es la diferencia entre los aniones no medidos y cationes no medidos y se puede calcular en forma indirecta a través de la concentración de aniones y cationes medidos, como es la concentración del sodio y a este valor restarle la suma entre la concentración de cloruro y bicarbonato. Su valor normal es aproximadamente 10 y la misma debe ser corregida de acuerdo al pH y la albúmina del paciente. Si estamos frente a una acidosis metabólica y sospechamos que la misma es hiperclorémica porque el anión GAP es normal, lo adecuado es calcular el cloro esperado, que se obtiene de una sencilla fórmula que proviene de la fórmula de electroneutralidad, en la cual se hace la concentración del sodio multiplicada por 0,75. Si este valor es diferente al valor que presenta el paciente presenta un cloro superior, vamos a decir que estamos en una acidosis metabólica hiperclorémica. A modo de ejemplo, en un paciente normal tenemos una determinada concentración de sodio, cloruro, bicarbonato y nos da el anión GAP que dijimos que era aproximadamente 10. En un paciente con una acidosis metabólica hiperclorémica, lo que vamos a ver es que el sodio es semejante al de un paciente normal, el bicarbonato está disminuido y el cloruro va a aumentar para mantener la electroneutralidad. Como el aumento de cloruro y el descenso de bicarbonato, como el cloruro, aumenta en la misma proporción que desciende el bicarbonato, si reemplazamos en la fórmula de anión GAP nos va a dar semejante a la de un paciente normal.
En cambio, cuando tenemos el caso de un paciente con anión GAP aumentado, lo que se observa es que el sodio es semejante al de un paciente normal, el cloruro también, el bicarbonato desciende, pero para contrarrestar el aumento de los aniones no medidos. Como en la fórmula de anión GAP tenemos sodio, cloruro y bicarbonato, al descender el bicarbonato vamos a ver que el anión GAP va a dar aumentado en estos pacientes. En cuanto a la etiología, también se puede dividir, de acuerdo al anión GAP, en aquellas que tienen anión GAP aumentado, que se suele dar en la cetoacidosis, en las acidosis lácticas, insuficiencia renal e intoxicaciones como por ejemplo metanol, y la acidosis metabólica hiperclorémica, que se puede dar, por ejemplo, por pérdidas de bicarbonato, ya sea gastrointestinales, por diarreas profusas o pérdidas renales, por una falla en la secreción de los protones, como ocurre en las acidosis tubulares renales distales, o por el ingreso de cloruro, por ejemplo, a través de solución fisiológica. Ahora sí, adentrándonos un poco en el tema de nuestro Ateneo, tenemos que las acidosis tubulares renales se caracterizan por un defecto a nivel tubular, pero por lo general la función glomerular es normal. Se pueden clasificar en proximales o de tipo 2, en donde hay un defecto en la reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo proximal, en mixtas o de tipo 3, en donde a este defecto en la reabsorción de bicarbonato se le suma un defecto en la secreción del protón, o en el tipo distal, que es en el que nos vamos a detallar, que a su vez también se puede dividir en clásica o de tipo 1, en donde hay un defecto en la secreción de protones y una incapacidad del paciente para acidificar la orina, hipercalémicas o de tipo 4, en donde en este caso se produce o por una deficiencia o una resistencia de la aldosterona que genera hipercalemia y los pacientes tienen defecto para secretar el protón, pero mantienen la capacidad para acidificar la orina. Y la forma incompleta, en donde los pacientes no tienen disturbio del equilibrio ácido-base a nivel arterial, pero sí tienen incapacidad para acidificar la orina. En cuanto a las causas que pueden generar las diferentes acidosis tubulares renales distales, vemos que la clásica se puede producir por una forma primaria o secundaria. Dentro de las formas primarias encontramos las genéticas, que pueden ser heredadas en forma autosómica dominante, en donde puede haber un defecto en un gen que codifica para el intercambiador bicarbonato-cloruro, que posteriormente en un gráfico voy a explicar su función, o se pueden heredar en forma autosómica recesiva, en donde puede haber una mutación o bien de un gen que codifica para la unidad beta-1 de la protona tepeasa, o un gen que codifica para la alfa-4 protona tepeasa, y también voy a explicar en brevedad la función de la protona tepeasa. Y también se puede dar en formas secundarias, por ejemplo, asociada a enfermedades renales, a enfermedades medicamentosas o a enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se ha visto en pacientes con síndrome de Sjögren que pueden presentar acidosis tubular renal distal de tipo clásica. Si bien la causa es desconocida, se sospecha que puede ser por la presencia de anticuerpos contra la anhidrasa carbónica de tipo 2, o también se ha visto en pacientes a través de las biopsias que presentaban una disminución en la expresión de la protón ATPasa. En cuanto a las causas por las cuales se puede generar la forma hipercalémica, como se mencionó, se puede dar por deficiencia de aldosterona, como por ejemplo ocurre en la enfermedad de Addison, o por resistencia a la aldosterona, por ejemplo, por algún medicamento. Y por último, la forma incompleta también se puede dar en casos adquiridos, como síndrome de Sjögren, o formas genéticas. Se han visto portadores de una mutación de la unidad beta-1 protona tepeasa que tenían incapacidad para acidificar la orina compatible con una acidosis tubular renal distal incompleta. Voy a hacer una breve descripción de la función renal a nivel distal. Si bien sabemos que el riñón participa tanto a nivel del túbulo proximal como distal para tratar de compensar la acidosis, sería muy extenso explicar toda la función del riñón, por ende solamente voy a explicar su función a nivel distal. Tenemos que a nivel distal, en las células alfa intercaladas, el dióxido de carbono se combina con el agua generando ácido carbónico. Este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica de tipo 2, genera bicarbonato y protón. El bicarbonato, por acción del intercambiador AE1, es intercambiado con el cloruro, y el protón, por acción de la protona tepeasa y de la protón potasio tepeasa, sale a la luz tubular. Este protón se va a combinar con el amoníaco y los fosfatos que vienen en la luz tubular para ser eliminados por la orina como ácidos titulables.
Ahora bien, vamos a ver los distintos mecanismos por los cuales se puede dar cada una de las acidosis tubulares renales distales. Se pueden dar por un defecto secretorio, esto es lo que ocurre en la forma clásica de tipo genética, en donde por una mutación o del intercambiador AE1 o de la protón ATPasa se genera, no se puede secretar, el protón. Después tenemos que se puede dar por una deficiencia de la anhidrasa carbónica de tipo 2. Esta deficiencia enzimática es bastante rara, pero puede haber una deficiencia, por ejemplo, por algún diurético que evite o haga que la anhidrasa carbónica de tipo 2 no pueda funcionar. Se puede dar por un defecto de voltaje, esto es lo que ocurre en las formas hipercalémicas, en donde en condiciones normales la aldosterona lo que hace es, en las células principales, estimular a la bomba sodio-protón ATPasa, y esta estimulación genera que el sodio sea absorbido por el canal ENaC, se genera una diferencia de voltaje y esto haga que el potasio sea secretado y el protón a nivel distal también sea secretado. Cuando la aldosterona está deficiente o hay una resistencia de la misma, no se produce la estimulación sobre la sodio-potasio ATPasa, no se produce la reabsorción de sodio por el canal ENaC y no se secreta ni el potasio ni el protón. Y el último mecanismo que se conoce, que puede generar una acidosis tubular renal, es el escape retrógrado. Esto se da, por ejemplo, por el consumo de anfotericina, que produce una alteración de la membrana. En las células alfa intercaladas, el protón que fue secretado por una alteración de la membrana cambia la permeabilidad de la misma y este protón vuelve a ingresar a la célula. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que existen manifestaciones que son comunes a todas las acidosis tubulares renales distales, como son la nefrolitiasis a repetición, la nefrocalcinosis con hipocitraturia, hipercalciuria y disminución del amonio urinario. Si progresan se puede generar enfermedad renal terminal y casi todas cursan con una acidosis metabólica hiperclorémica, salvo, como se mencionó, la acidosis tubular renal distal incompleta, que no tiene alteración en el equilibrio ácido-base a nivel arterial. Después existen manifestaciones que son características dependiendo del tipo de acidosis tubular renal distal que tenemos, como por ejemplo la hipocalemia, que se genera en la forma clásica o de tipo 1, en donde se genera hipotonía muscular progresiva, arritmias y muerte súbita se puede generar. Y en las formas genéticas lo que vemos es que presentan manifestaciones que son comunes a todas las formas crónicas, pero algunas manifestaciones propias. Por ejemplo, tanto si existe un defecto en la beta-1 protón ATPasa, como si hay un defecto en la alfa-4 o el intercambiador AE1, vamos a ver detención en el crecimiento, raquitismo en el niño y osteomalacia en el adulto, nefrolitiasis y nefrocalcinosis, pero la pérdida bilateral de la audición se produce si hay un defecto de la beta-1 protón ATPasa. La alteración de la audición se produce si hay un defecto de la alfa-4 protón ATPasa y la alteración en los glóbulos rojos se produce si hay una alteración en el intercambiador AE1 porque este intercambiador también se encuentra en la membrana de los glóbulos rojos. Ahora los voy a dejar con mi compañero que les va a explicar la parte del laboratorio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estudiar las acidosis tubulares renales desde el laboratorio? Para esto hay que tener en cuenta que vamos a realizar determinaciones que van a ser realizadas en sangre entera, como son el estado ácido-base arterial, como el ionograma plasmático, y vamos a determinar determinaciones que van a ser realizadas en orina, como son el ionograma urinario, que nos va a permitir luego calcular el anión GAP urinario, que veremos más adelante de qué se trata, y la titulación de amonio, así como la determinación del pH urinario. Entonces, frente a una sospecha de un disturbio ácido-base, el estado ácido-base arterial, así como el ionograma plasmático, son las primeras determinaciones a realizarse. Para ello, el médico debe remitir al laboratorio una muestra de sangre arterial con heparina de litio en anaerobiosis. En nuestro laboratorio contamos con un tipo de jeringa comercial, el cual tiene una almohadilla con heparina de litio liofilizada, que al ir ingresando la sangre dentro de la jeringa irá reconstituyendo esta heparina y anticoagulando la muestra. Por eso es importante realizar una buena homogeneización por rotación de la muestra para poder anticoagular la sangre.
En la toma de muestras se deben evitar la formación de burbujas con el objetivo de evitar la oxigenación, así como evitar el contacto con el aire ambiente y la disolución del dióxido de carbono que puede llevar a alteraciones en la medida del pH. Y este tipo de muestras deben ser procesadas de inmediato, de lo contrario almacenarse en heladera hasta 2 horas. En el laboratorio de guardia de nuestro hospital contamos con el equipo ABL835 Flex, el cual contiene una serie de electrodos de un diseño particular que nos va a permitir determinar tanto el pH como la presión parcial de dióxido de carbono como de oxígeno, el ionograma plasmático que incluye el sodio, el potasio, el calcio iónico, la glucosa y el lactato. Lo que figura entre paréntesis abajo de cada electrodo son los rangos de trabajo de cada electrodo, que como veremos más adelante no serán de utilidad, sobre todo el del pH, que se encuentra entre 6,30 y 8. Este equipo cuenta con diferentes métodos para realizar las determinaciones en cada electrodo, como el potenciometría directa para la determinación del pH, la PCO2, el potasio, el sodio, el calcio iónico y el cloruro, y métodos amperométricos para la determinación de oxígeno, glucosa y lactato. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las determinaciones del estado ácido base y el ionograma plasmático para el estudio de las acidosis tubulares renales? Como dijo mi compañera anteriormente, la mayoría de las acidosis tubulares renales cursan con una acidosis metabólica hiperclorémica, a excepción de la acidosis a excepción de la acidosis tubular renal distal incompleta. Entonces vamos a encontrarnos en un estado ácido base con un bicarbonato disminuido a expensas de un aumento en el cloruro y una anión gap normal. Entonces, en un paciente con una acidosis hiperclorémica, con una anión gap normal, sin pérdidas de bicarbonato por el tracto gastrointestinal, ni evidencias de administración exógena de ácido, ni expansión con solución fisiológica, que es la causa más frecuente de acidosis metabólica hiperclorémica, se debe sospechar de una acidosis tubular renal. Por otra parte, el potasio dentro del ionograma nos permite clasificar a las acidosis tubulares renales dentro de las que tengan el potasio incrementado, las cuales serán las acidosis tubulares renales hipercalémicas o tipo 4, y las que presenten potasios bajos o normales, como serán las acidosis tubulares renales distales tipo 1 o clásicas. Una vez estudiados los parámetros plasmáticos, les explicaré los parámetros urinarios, que incluyen el ionograma urinario, así como la titulación de amonio, como el pH urinario. Para el ionograma urinario se deberá remitir al laboratorio una muestra de orina con al menos una retención de 2 horas. En nuestro laboratorio contamos con el equipo Architect C4000 para esta determinación, lo cual se basa en un método de potenciometría indirecta. Y para las muestras a remitir para la titulación de amonio y el pH urinario será una muestra de orina, que también tiene que tener al menos una retención de 2 horas, pero debe ser remitida en anaerobiosis. Para ello, una vez emitida la orina en el frasco, se le coloca una capa de vaselina o aceite mineral que debido a la imisibilidad de los dos líquidos va a formar 2 fases que va a mantener aislada la orina del aire ambiente. Es importante también que para la toma de esta muestra deben descartarse previamente infecciones urinarias debido a que pueden existir microorganismos desdobladores de la urea que pueden llegar a alterar el pH de la orina. Entonces, ¿qué tipo de metodologías vamos a utilizar para la determinación del pH urinario? Podemos pensar en tiras reactivas, pero este método tiene una falta de precisión debido a que se trata de un método semi-cuantitativo y para el estudio de este tipo de patologías requerimos de una determinación de pH exacta. Podemos pensar en utilizar el equipo de gases, pero como se dijo anteriormente, este equipo contiene un rango acotado de trabajo de pH entre 6,30 y 8, y para el estudio de las orinas los pH suelen estar en los extremos de la escala de pH. El método que contamos en el laboratorio de nefrología experimental es un pHímetro de membrana de vidrio manual, el cual tiene un rango de trabajo de 0 a 14 y que puede ser calibrado en cualquier zona de trabajo de la escala de pH a partir de soluciones estándares de pH conocido. Y bueno, que es el método que utilizamos. Y por otra parte, la titulación de amonio no es más que una titulación volumétrica con un valorante de hidróxido de sodio 0,1 normal y un indicador de pH de fenolftaleína. ¿Cuál es la utilidad del ionograma urinario en el estudio de estas patologías? El ionograma urinario, al igual nos permite calcular el anión gap urinario, que al igual que el anión gap plasmático se trata de una estimación de los aniones no medidos y los cationes no medidos a partir de los cationes y aniones que sí medimos y que son los más abundantes en la orina, que en este caso van a ser el sodio, el potasio y el cloruro.
Dentro de los aniones no medidos en orina se encuentra el bicarbonato, los fosfatos, los sulfatos y los ácidos orgánicos, y dentro de los cationes no medidos se encuentran el amonio, el calcio y el magnesio. Debido a que los aniones no medidos por lo general no varían en la orina y que el catión más abundante en la orina es el amonio, se dice que el anión GAP urinario es una forma de estimar la formación y excreción de amonio a nivel del túbulo colector. Entonces podemos tener un anión GAP urinario positivo, en cuyo caso el término de aniones no medidos será mayor al de cationes no medidos, y denotando que hay una falla en la generación de amonio y por lo tanto excreción de protones e incapacidad de acidificación urinaria, o podemos tener un anión GAP urinario negativo, que sería el caso de un paciente normal, en cuyo caso el término de cationes no medidos va a ser mayor al de aniones no medidos, y podemos decir que hay una buena formación de amonio, una buena excreción de protones y una buena acidificación urinaria. En cuanto a las determinaciones de pH y la titulación de amonio, son dos determinaciones que deben realizarse en conjunto, debido a que si se realizan por separado pueden llevar a una mala interpretación de los resultados en el estudio de estas patologías. En esta tabla lo que les presento es, en la segunda columna, es un paciente normal que no presenta incapacidad de acidificar la orina, por lo cual presenta un pH urinario menor a 5,5 y un amonio urinario normal. En la tercera columna presento una acidosis tubular, un paciente con una acidosis tubular renal distal tipo 1 clásica, en la cual va a presentar una alteración para la excreción de protones a nivel del túbulo colector, por lo cual va a presentar un pH urinario mayor a 5,5 y un amonio disminuido. Y en el caso de las acidosis tubulares renales tipo 4 hipercalémicas, que están en esta columna, vemos, como se dijo anteriormente, que estos pacientes, si bien presentan una alteración para la formación de amonio a nivel del túbulo colector, y el amonio va a estar disminuido, son capaces de acidificar la orina hasta un pH menor a 5,5. Por lo cual, si solamente midiéramos el pH en estos pacientes, podría llevar a una mala interpretación de los resultados. Podemos decir que el paciente es un paciente normal cuando en realidad presenta una alteración en la formación de amonio. Bueno, y a modo de resumen les presento esta tabla donde en la segunda fila vemos a un paciente normal que no tiene incapacidad para acidificar la orina, lo cual presenta un pH menor a 5,5, un punto plasmático normal y un anión GAP urinario negativo debido a que tiene una buena formación de amonio. En la tercera fila lo que vemos es un paciente con una diarrea copiosa, en la cual el pH urinario va a ser menor a 5,5 debido a que no presenta alteraciones renales, el anión GAP urinario va a ser negativo debido a que tiene una buena formación de amonio y excreción de protones, y va a tener un potasio normal o bajo dependiendo de la cantidad de base que pierda por el tracto gastrointestinal, y el potasio irá como contrañón acompañante. En la cuarta fila lo que vemos es una acidosis tubular renal de tipo 4 hipercalémica, que como se dijo anteriormente, presentan un pH urinario menor a 5,5 debido a que son capaces de acidificar la orina, pero presentarán una alteración a nivel de la formación de amonio, por lo cual van a presentar un anión GAP urinario positivo. En el caso de las acidosis tubulares renales tipo 1 clásicas, que es en la última fila, vamos a tener un pH mayor a 5,5 debido a que presentan una alteración en la bomba de protones, por lo cual no van a poder excretar protones y acidificar la orina, y van a tener, por lo tanto, una alteración en la formación de amonio, por lo cual el anión GAP urinario va a ser positivo. Y tendrán un potasio bajo, debido a que no pueden excretar protones, van a excretar potasio como contrañón acompañante de los ácidos orgánicos. Bueno, ¿y qué ocurre con las acidosis tubulares renales distales incompletas? Si recordamos la clasificación que hizo mi compañera, dentro de las acidosis tubulares renales distales se encontraban las tipo 1 clásicas, las hipercalémicas de tipo 4 y las que se manifestaban de manera incompleta. Y que estas son aquellas que se presentaban con un estado ácido-base normal, que se presentan con nefrolitiasis a repetición debido a una hipercalciuria y una hipocitraturia, y que por lo general se presentan con pH urinarios mayores a 5,5. Además, estos pacientes tienen una incapacidad de acidificación urinaria aún después de pruebas provocadas, como son la prueba con sobrecarga exógena de cloruro de amonio, la prueba de furosemida fluorocortisona y la prueba del gradiente orina-sangre de presión parcial de dióxido de carbono, que a continuación explicaré de qué se tratan estas pruebas.
En cuanto a la prueba de sobrecarga con cloruro de amonio, lo que se induce en el paciente es un estado de acidosis metabólica mediante una sobrecarga con cloruro de amonio, con el objetivo de evaluar la capacidad de acidificación urinaria. Lo que se hace es estimular a las células intercalares alfa a que excreten protones mediante una acidemia. Para ello el médico le administra al paciente una cierta cantidad de cloruro de amonio y remite al laboratorio una orina basal y una orina cada 1 hora durante 6 horas en anaerobiosis para la determinación de pH por el pHímetro de membrana de vidrio. Si este pH es mayor a 5,5 será presuntivo de una acidosis tubular renal distal incompleta, y si este pH urinario es menor a 5,5 se tratará de un paciente normal o con una deficiencia de aldosterona. La segunda prueba que les nombré anteriormente era la prueba de furosemida fluocortisona, la cual tiene el mismo objetivo, evaluar la capacidad de acidificación urinaria del paciente a partir de la estimulación de las células intercalares alfa que excreten protones, pero a través de un mecanismo diferente. En este caso, el médico le administra al paciente de 40 a 80 miligramos de furosemida fluocortisona, y remite al laboratorio una orina basal y una orina cada 1 hora durante 6 horas en anaerobiosis para la medida del pH urinario. Nuevamente, si este pH es mayor a 5,5 será presuntivo de una acidosis tubular renal distal incompleta, y si el pH urinario es menor a 5,5 se tratará de un paciente normal. ¿Cómo actúa esta prueba? Si recordamos, la furosemida se trata de un diurético de asa, el cual va a bloquear el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro. Al bloquearse este cotransportador no podrá reabsorberse sodio a nivel del asa gruesa ascendente de Henle hacia el intersticio y se acumulará sodio en la luz tubular. Ese sodio llegará entonces hacia la luz del túbulo colector, donde va a actuar la fluocortisona. La fluocortisona es un análogo de aldosterona que, como se explicó anteriormente, la aldosterona lo que hace es estimular la bomba de sodio-potasio ATPasa. Al estimularse esta bomba aumenta su actividad y se estimula la reabsorción de sodio por el canal ENaC. Entonces, al tener mayor concentración de sodio en la luz del túbulo colector y al estimularse la actividad de reabsorción de sodio a nivel de las células principales, se generará una diferencia, se reabsorberá ávidamente el sodio, generando una diferencia de potencial transepitelial, dejando un polo negativo a nivel de la luz del túbulo colector, lo que va a estimular la excreción de protones por las células intercalares alfa. Bueno, como vemos entonces, estos dos métodos evalúan lo mismo, la capacidad de acidificación urinaria, pero tienen ventajas y desventajas. La prueba de cloruro de amonio presenta la ventaja de que presenta una mayor acidificación que la prueba de furosemida fluocortisona, pero presenta la desventaja de que produce náuseas, vómitos y que lleva al abandono de la prueba por lo general del paciente. Presenta un pico de acidificación entre la 5ª y la 6ª hora y la orina se mantiene ácida durante 8 horas. En cambio, la prueba de furosemida fluocortisona presenta una acidificación máxima en un intervalo menor de tiempo, menor a 5 horas, no produce náuseas ni vómitos y la orina permanece ácida entre 3 y 4 horas. Pero tiene la desventaja de que no se logra el nivel de acidificación que sí se logra con el cloruro de amonio. Por estas ventajas de la prueba de furosemida fluocortisona es que la prueba de cloruro de amonio ha caído en desuso y ha sido reemplazada por esta. La última prueba provocada que les voy a explicar es la prueba del gradiente orina-sangre de presión parcial de dióxido de carbono, que tiene el mismo objetivo, evaluar la capacidad de acidificación urinaria a partir de la estimulación de la excreción de protones por las células intercalares alfa, pero por otro mecanismo, que en este caso es el aumento de la alcalinidad del túbulo colector. Para esto, el médico le administra al paciente bicarbonato de sodio y remite al laboratorio una orina espontánea en anaerobiosis junto con una muestra pareada de sangre arterial en anaerobiosis para la determinación de PCO2 en orina y en sangre mediante el equipo de gases, en nuestro caso el ABL835 Flex. ¿Cómo actúa esta prueba? El médico, al darle una sobrecarga de bicarbonato al paciente, se va a saturar la capacidad de reabsorción del túbulo proximal, por lo cual va a llegar una cierta cantidad de bicarbonato hacia el túbulo colector. Al llegar este bicarbonato va a estimular a las células intercalares alfa que excreten protones a partir de las bombas de protón ATPasa y protón potasio ATPasa. Al excretar este protón se va a formar ácido carbónico a nivel de la luz del túbulo colector
Y debido a que no existe anhidrasa carbónica a nivel de la luz del túbulo colector, ese ácido carbónico formado va a ser excretado completamente en la orina, no dándole tiempo a que se desdoble en dióxido de carbono y agua. Una vez que es remitido en la orina y nosotros medimos la PCO2 en la orina, esa presión parcial de dióxido de carbono va a ser proporcional a la cantidad de protones excretados por las células intercalares alfa. Entonces, una vez que tenemos la PCO2 en orina y la PCO2 en sangre, aplicamos el cálculo del gradiente orina-sangre, que es la PCO2 en orina menos la PCO2 en sangre, y si este valor es menor a 20 milímetros de mercurio, será presuntivo de una acidosis tubular renal distal incompleta. Para concluir, vamos a presentar dos casos clínicos que se presentaron en nuestro hospital. La primera era una paciente femenina de 37 años de edad que al examen clínico se presentaba normotensa, sin fiebre, con debilidad muscular y que presentaba repetidas orinas con pHs elevados. Tenía antecedentes de síndrome de Sjögren y epilepsia y el servicio de nefrología decidió solicitar exámenes de laboratorio. Como vemos, en esta paciente presentaba un pH de 7,32, por lo cual presentaba una acidemia, con un bicarbonato de 14,1, por lo cual presentaba una acidosis metabólica. Al ver si esta acidemia metabólica estaba siendo compensada a nivel pulmonar, se decidió calcular la PC2 esperada, la cual era de 29,2 milímetros de mercurio. La de la paciente fue de 28,4 milímetros de mercurio, por lo cual decimos que se trataba de una acidosis metabólica que estaba siendo compensada a nivel pulmonar. Al calcular el anión GAP vemos que está dentro del rango normal, que no recurrió ser corregido ni por albúmina ni por pH. Y al evaluar el ionograma plasmático, se calculó el cloruro esperado para la concentración de sodio, que era de 139 miliequivalentes por litro, obteniéndose un cloruro esperado de 100,1 miliequivalentes por litro. La paciente tenía 112 miliequivalentes por litro, por lo cual presentaba una hipercloremia. Además, subyacentemente, esta paciente presentaba un potasio de 2,8 miliequivalentes por litro, por lo cual presentaba una hipocalemia subyacente. Entonces la paciente presentaba una acidosis metabólica hiperclorémica con compensación respiratoria y además una hipocalemia subyacente. Al evaluar los parámetros urinarios, vemos que la paciente presentaba un anión GAP positivo, lo cual denotaba que tenía una alteración a nivel de la formación de amonio y un pH urinario de 7, por lo cual también presentaba una alteración para la excreción de protones. Entonces la pregunta que le hacemos a ustedes es de qué tipo de acidosis tubular creen que se trata. De una acidosis tubular renal tipo 2 proximal, una acidosis tubular renal distal tipo 1 clásica, una acidosis tubular renal distal tipo 4 hipercalémica o una acidosis tubular renal distal incompleta. A modo de ayuda les dejamos, a ver si aparece, ahí está, este cuadrito. Ah, perdón. Perdón. Ah, viste que era la 3. Me tiembla una sola mano. Pero no está así, ¿verdad? El resto del cuerpo está normal. El resto del cuerpo está normal. Pero las manos... ¿Me da algún tipo de señal, no? Bueno. Bueno, la mayoría respondió correctamente, lo cual me pone muy contento. El 75%. Bueno.
Bueno, la respuesta correcta era la 2. Bueno, la respuesta correcta era una acidosis tubular renal tipo 1 clásica, la cual presentaba una alteración para excretar protones y formar amonio, lo cual iba a tener un anion gap urinario positivo y un potasio plasmático bajo, debido a que no pueden excretar protones, va a excretar potasio como contrañón acompañante de los ácidos orgánicos. Bueno, el segundo caso clínico se trataba de una paciente de sexo femenino que ingresaba a la guardia por una miopatía necrotizante y que se encontraba en tratamiento con rituximab y desarrolla una respuesta anafiláctica al medicamento, por lo cual se la interna. Tenía antecedentes de diabetes, síndrome de Sjögren, y por presentar pHs urinarios constantemente elevados, hiposituaturia, hipercalciuria y con el riesgo de nefrocalcinosis que eso conlleva, se decidió investigar la presencia de una acidosis tubular renal. Al analizar el estado ácido-base y el ionorama plasmático de esta paciente, vemos que presentaba un pH normal, con un bicarbonato normal de 25,3 miliequivalentes por litro. Presentaba una PCO2 de 46,3 milímetros de mercurio, que era normal, y un anion gap que también se encontraba dentro del rango de referencia. En cuanto a los parámetros del ionorama plasmático, también se encontraban todos dentro del rango de referencia. Pero al analizar los estudios urinarios, nos encontramos que la paciente presentaba un pH urinario de 6,3 con un anion gap urinario de 49, lo cual le denotaba que la paciente tenía alguna alteración para excretar protones y formar amonio, por lo cual se decidió realizar pruebas provocadas en esta paciente. La primera prueba que se le realizó fue la prueba de furosemida fluorocortisona, la cual fue positiva a la hora. El pH que se midió fue 6,80, pero debido a que no se volvió a medir el pH a las 6 horas, quizás no se le dio el tiempo adecuado a la paciente para que pueda acidificar la orina, por lo cual se anuló la prueba. Y se decidió realizar otra prueba provocada, que fue la del gradiente orina-sangre de PCO2, obteniéndose una PCO2 en orina de 39 milímetros de mercurio. Para que se dé una idea, el valor normal está entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Al aplicar el cálculo del gradiente de orina-sangre de PCO2, que es la PCO2 en orina menos la PCO2 en sangre, se obtuvo un valor de menos 7,3 milímetros de mercurio. Entonces esta paciente que se presentaba con un estado ácido-base normal, con litiasis renal, y fue incapaz de acidificar la orina debido a que tuvo un gradiente orina-sangre de PCO2 menor a 20 milímetros de mercurio, lo cual era todo presuntivo de que la paciente presentaba una acidosis tubular renal distal incompleta. Entonces, a modo de conclusiones, frente a la sospecha de una acidosis metabólica hiperclorémica, es recomendable sugerirle al médico el estudio o la búsqueda de una acidosis tubular renal. Es importante el rol que cumple el laboratorio en el estudio de estas patologías, tanto para aconsejar al médico acerca de la correcta toma de muestras, como en la metodología que utilizamos para medir las diferentes determinaciones. Y recordamos que en pacientes adultos con litiasis a repetición, hiposituaturia, hipercalcemia y sin presentar alteraciones de su estado ácido-base, no debe excluirse una acidosis tubular renal debido a que esta puede estar manifestándose de una manera incompleta. Esta es la bibliografía que utilizamos. Y para concluir queríamos agradecer a la doctora Odo, a la doctora Indaburu, que son las jefas del Servicio de Nefrología Experimental y del Laboratorio de Guardia de nuestro instituto, que nos ayudaron en la realización de este Ateneo, a nuestros jefes y compañeros residentes que nos ayudan en todo, y nada, a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.